¿Alguna vez te has encontrado frente al cuerpo de alguien que ya ha partido y has visto una lágrima deslizándose por su mejilla? No es una escena de película. No es un efecto dramático. Es real. Y para quienes han estado ahí, no hay forma de olvidarlo. Porque en ese instante, todo lo que creías saber sobre la muerte se derrumba. Piensa en esto, el corazón se detiene, la respiración cesa, el cuerpo comienza su proceso natural de enfriamiento. Y sin embargo, de pronto, una gota de agua salada, perfectamente formada, brota desde el lagrimal. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene esa lágrima, si ya no hay vida? No hablamos de sudor. No hablamos de humedad ambiental. Hablamos de una lágrima que cae exactamente donde solía hacerlo en vida. Que aparece justo después de una última exhalación o en medio de un silencio absoluto. El primer caso que sorprendió a un equipo forense sucedió en Galicia, hace más de 20 años. Una mujer de edad avanzada había fallecido tranquila, en su cama, tras una larga enfermedad. Cuando su hija entró a la habitación para despedirse, notó una sola lágrima en el rostro inerte de su madre. Pensó que estaba viva. Gritó. Corrieron los médicos. Pero no, hacía ya más de 20 minutos que el corazón se había detenido. Desde entonces, casos como este han sido documentados en hospitales, funerarias y hogares de todo el mundo. Una lágrima. Solo una. En muchos casos, en un solo ojo. En otros, justo después de que alguien pronuncia ciertas palabras, te perdono, te amo, puedes irte. ¿Coincidencia? Algunos intentaron explicarlo como un simple residuo de líquido acumulado, o una consecuencia de los músculos relajándose. Pero cuando las lágrimas aparecen hasta horas después del fallecimiento, cuando se forman tras una conversación íntima con el cuerpo, la ciencia ya no es suficiente. Un enfermero en Sevilla, con más de 30 años de experiencia, relata uno de los momentos más desconcertantes de su carrera. Estaba solo en la habitación con un joven que acababa de fallecer. El chico no tenía familia. Murió en silencio. Y justo mientras el enfermero cerraba sus ojos con cuidado, notó como una lágrima descendía suavemente por la comisura. No había nadie más allí. No había ruido. Solo un estremecimiento interno imposible de olvidar. Sentí, dijo, como si su alma se resistiera a marcharse sin ser vista. ¿Es el cuerpo soltando sus últimos residuos físicos? ¿O es el alma dejando un mensaje silencioso, una emoción que no pudo expresar en vida? Muchas culturas antiguas hablaban de los signos del alma al abandonar el cuerpo. Algunas creencias orientales sostienen que el alma no se separa de inmediato. Que permanece cerca, consciente, durante los primeros momentos. Y que si hay cuentas pendientes, si hay dolor, si hay amor no dicho, el alma intenta comunicarse. Y una lágrima es quizás la forma más humana y sencilla de decir lo que las palabras ya no pueden. La historia de Marta y su padre es aún más desconcertante. Él había estado en coma durante 5 días. La familia había aceptado que no volvería. Pero justo al morir, cuando el monitor marcó la línea recta, Marta se acercó, le besó la frente y le dijo al oído, no te preocupes, yo cuidaré de mamá. Y en ese instante, una lágrima. Justo una. Cayó de su ojo izquierdo. No sabemos lo que ocurre entre el último suspiro y la despedida definitiva. Pero lo que sí sabemos es que esas lágrimas no aparecen por casualidad. Y cuando las vemos, algo dentro de nosotros cambia. Algo se reordena. ¿Por qué si un muerto puede llorar, realmente está tan lejos como creemos? Tal vez, lo que vemos como una lágrima, no es más que un susurro. Una señal. Un puente entre este mundo y otro. ¿Y si esas lágrimas no fueran del cuerpo, sino del alma? Nos enseñan que la muerte es una línea clara. Un momento exacto donde la vida se detiene y todo lo demás se apaga. La biología es precisa, dicen. Y sin embargo, hay grietas en ese mapa.
Grietas por donde se escapan preguntas que la ciencia no logra cerrar. Cuando un cuerpo deja de vivir, se espera que todo lo fisiológico se detenga. Sin circulación, sin impulsos nerviosos, sin funcionamiento glandular, nada debería seguir activo. Entonces, ¿cómo se explica que una glándula lagrimal, sin vida, libere una lágrima? Algunos científicos intentan responder. Hablan de mecanismos residuales, de contracciones post-mortem, de presión en la cuenca ocular al cambiar de posición. Teorías. Todas frías. Técnicas. Y sobre todo, incompletas. ¿Por qué si fuera tan simple, por qué no ocurre siempre? ¿Por qué no lloran todos los muertos? ¿Por qué solo en algunos casos, y justamente en los más cargados de emoción? En un estudio no oficial llevado a cabo por un grupo de tanatólogos en Colombia, se documentaron más de 40 cuerpos que presentaron lágrimas entre los primeros 30 minutos y 2 horas tras la muerte. En el 80% de los casos, las lágrimas aparecieron después de una interacción emocional intensa, una despedida, un perdón, un mensaje final. En algunos, incluso tras el contacto de una mano. La medicina forense no lo puede explicar. Algunos lo llaman secreción post-mortem emocional. Pero ese término no existe en ningún manual oficial. Es solo un intento, una forma de poner nombre a lo que escapa al entendimiento tradicional. Y aquí comienza la segunda caída, cuando incluso los expertos bajan la voz y reconocen que hay cosas que simplemente no saben. Porque la ciencia mide, pero no siente. Calcula, pero no consuela. Y una lágrima, al caer desde un cuerpo ya sin vida, no encaja en ningún gráfico. ¿Podría haber algo más? ¿Una conciencia que aún habita brevemente ese cuerpo? ¿Una emoción que no se disolvió con la última respiración? En muchos hospitales, los profesionales más experimentados, aquellos que han visto cientos de muertes, coinciden en lo mismo: hay fallecimientos que se sienten diferentes. Hay habitaciones donde la energía cambia. Hay cuerpos que, por instantes, parecen aún tener algo dentro. Una presencia. Un eco. Y esa presencia, a veces llora. No es casual que en culturas indígenas se enseñe que el alma tarda un tiempo en desprenderse. Que necesita comprender que ha muerto. Que permanece junto al cuerpo, observando, entendiendo, soltando. Y si en ese proceso, la lágrima no es del cuerpo, sino de la conciencia que aún no se ha ido. Muchos escépticos se ríen. Es solo biología, dicen. Pero incluso dentro del ámbito médico hay quienes reconocen que la vida y la muerte no están separadas por una línea, sino por una franja difusa. Una zona gris. Un momento de transición. Y en esa zona gris, donde aún no se ha terminado de ir, algo se expresa. En Japón, un médico paliativo llamado Shiro Tanaka escribió sobre el caso de un paciente que, tras su muerte, fue visitado por su esposa y su hija. Ambas colocaron sus manos sobre su pecho, llorando en silencio. De repente, una lágrima descendió por su mejilla. El equipo médico estaba presente. Nadie se movió. Nadie supo qué decir. Y Tanaka escribió: aquel día, comprendí que la muerte no es una barrera, sino una puerta mal cerrada. Esa frase, más que cualquier diagnóstico, describe el misterio. Y lo más desconcertante es que, mientras más tratamos de explicarlo, más se aleja la respuesta. Porque no todo lo que sentimos puede ser reducido a datos. Y a veces, una sola lágrima nos recuerda que la ciencia es valiosa, pero no siempre suficiente. Entonces, si no es solo el cuerpo quien llora, ¿podría ser el alma quien encuentra una última forma de hablarnos? Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Y no siempre son momentos de vida. A veces, lo que más nos transforma, es lo que ocurre cuando alguien muere. Sobre todo, cuando lo inexplicable entra en escena y te mira de frente. Los testimonios sobre muertos que lloran no son invención de gente impresionable. No son leyendas urbanas ni cuentos familiares adornados por el dolor. Son relatos vividos.
Relatos firmados por testigos que no buscaban atención, que no tenían motivos para exagerar y que aún hoy no encuentran explicación. Ángeles, una enfermera geriátrica de Zaragoza, recuerda con precisión una noche que nunca olvidará. Había acompañado durante semanas a una paciente terminal de 93 años. Cada noche le tomaba la mano, aunque la anciana ya no respondía. La última noche, tras pronunciar un sencillo gracias por tanto, notó una lágrima formarse en el ojo derecho de la paciente y deslizarse con una lentitud estremecedora. No había reflejo. No había movimiento muscular. Solo la lágrima. Y una sensación indescriptible, como si, por un instante, una conexión invisible se hubiera cerrado. Como si ese gracias hubiera sido escuchado y respondido. Pero no solo personal sanitario lo ha vivido. También familiares, amigos, incluso funerarios. Uno de ellos, Samuel, trabaja desde hace años en una pequeña funeraria de León. Ha visto todo tipo de despedidas. Pero hay una historia que todavía le da escalofríos. Un padre había muerto súbitamente de un infarto. Su hija, de solo 17 años, pidió estar sola con él unos minutos antes del cierre del ataúd. Entró en la sala. Minutos después, salió temblando. No lloraba. No hablaba. Solo repetía, papá lloró. Papá lloró. Samuel pensó que era una forma de hablar. Pero al revisar el cuerpo, vio la marca húmeda en la mejilla. No era sudor. No era un derrame. Era una lágrima perfectamente trazada. Nadie pudo dar una explicación. En un monasterio de Córdoba, una monja anciana falleció rodeada de sus hermanas. Se habían turnado para rezar junto a ella en sus últimas horas. Cuando el silencio se hizo definitivo, una de ellas susurró, «Estás en paz, hermana». Y otra respondió, «Mira su rostro, está llorando». La Madre Superiora simplemente dijo, «A veces, el alma deja rastro». ¿Qué tienen en común todos estos relatos? Que ocurren en presencia de amor, de dolor profundo, de emociones inconclusas. Nunca en ambientes fríos. Nunca en soledad absoluta. Siempre hay alguien presente, alguien dispuesto a escuchar, a cerrar un ciclo, a decir lo que no se dijo. Y es entonces cuando ocurre lo imposible. Porque a veces, el alma no necesita una voz. Solo necesita un canal. Un símbolo. Y una lágrima, es uno de los más universales. Estos testigos no hablan desde el delirio. Hablan desde el asombro. Desde esa experiencia que parte el tiempo en dos, antes de verla y después de verla. Un médico de cuidados paliativos en Argentina recopiló, durante 10 años, más de 70 relatos similares. En uno de ellos, una madre fallecida lloró justo después de que su hijo, que vivía en otro país, lograra llegar al hospital y tomara su mano. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Condensación? Ninguna teoría materialista logra capturar el significado emocional del momento. Porque no se trata solo de una lágrima. Se trata de todo lo que representa. Es una despedida. Es un no sé. Es un te escucho. Es un te dejo ir. Y, ¿por qué no? Quizás también sea un me duele marcharme. Si el alma existe, y millones de personas en el mundo así lo creen, ¿por qué no podría dejarnos una señal? ¿Por qué no podría expresarse en lo único que aún conecta al cuerpo con lo humano? Una lágrima no necesita sonido. No necesita idioma. Solo necesita un momento. Y cuando llega, quien la ve, ya no es el mismo. Estos testigos lo saben. Y aunque muchos no lo cuenten en voz alta, todos coinciden en algo. Ese instante no fue físico. Fue espiritual. Y si ellos lo vivieron, ¿cuántos más lo han vivido y no se atreven a contarlo? Hay emociones que pesan más que el cuerpo. Que se quedan atrapadas en el pecho, en los huesos, en la mirada, y quizás, en algo más profundo que no podemos tocar. El alma, dicen algunos,
es el lugar donde habita todo lo que no dijimos, lo que callamos por miedo, por orgullo, por dolor. ¿Y si al morir, esas emociones buscaran su salida? Muchos lo han sentido. Ese instante en que una persona fallece y el ambiente se vuelve espeso, cargado, como si algo invisible se despidiera en silencio. A veces, con un suspiro. A veces, con una lágrima. La lágrima que aparece tras la muerte no es, para quienes han estado allí, un fenómeno clínico. Es una palabra no pronunciada. Una emoción que el alma, en su partida, necesitaba liberar. Una madre que muere sin ver a su hijo reconciliado. Un padre que nunca se atrevió a decir te quiero. Un joven que partió con miedo, con rabia, con pena. ¿Puede todo eso quedarse acumulado, buscando una rendija por donde salir? La lágrima es esa rendija. En muchas tradiciones espirituales se habla de la purificación final del alma. Un momento en que, al separarse del cuerpo, lo que no fue sanado o liberado, se manifiesta de alguna forma. No como castigo, sino como cierre. Hay quien ve en esa lágrima una confesión. Otros, una petición de perdón. Otros, un simple gracias. Pero siempre, siempre, algo que el alma necesitaba decir antes de irse del todo. Ismael, cuidador en una residencia de mayores, cuenta la historia de Juana, una anciana que pasó los últimos años sin recibir visitas. Decía que ya no tenía a nadie. Que su vida no había tenido sentido. Murió una mañana de invierno, en silencio. Y cuando fueron a prepararla, Ismael vio una lágrima en su rostro, pero también algo más, una ligera sonrisa. Sentí que, de alguna forma, ella sabía que no estaba sola, dijo. Como si en el último instante, alguien hubiera venido por ella. ¿Qué emoción tan profunda pudo haber brotado del alma para hacerse cuerpo una vez más? Quizás fue alivio. O paz. O una comprensión tardía de que la soledad no era real. De que el amor no necesita estar presente para sentirse. Tal vez por eso, las lágrimas de los muertos nos impactan tanto. Porque no son nuestras. Y sin embargo, nos atraviesan. Nos obligan a preguntarnos, ¿qué quedará en mí, el día que me vaya? ¿Qué emoción no habré dicho? ¿Qué verdad me callé? La muerte, en estos casos, no borra. Revela. Y si el alma guarda memorias, dolores, deseos no cumplidos, ¿acaso no es lógico pensar que intente, en su último aliento de presencia, soltar lo que no pudo? Una lágrima no revive a nadie. Pero puede sanar a quien queda. Muchos familiares, tras ver esa lágrima, sintieron que no todo quedó roto. Que hubo una despedida. Que hubo un gesto de amor, aunque fuera tardío. Y esa emoción, los transformó. Porque cuando alguien que ya no puede hablar, aún logra decir algo, ese algo queda para siempre. Tal vez por eso la lágrima es tan poderosa. Porque no viene del cuerpo. Viene del alma. Y no dice una palabra. Dice todas. Hay preguntas que se clavan como una espina suave. No duelen de inmediato, pero permanecen. Preguntas que no se borran con la lógica, ni con la rutina, ni con los años. Una de esas preguntas es esta, ¿y si esas lágrimas no fueran casualidad? Porque, si lo piensas bien, ¿cuántas veces has visto llorar a un muerto? Muy pocas. Casi nunca. Y cuando sucede, no lo olvidas. Entonces, si no ocurre siempre, si no es algo biológico automático, que lo provoca, muchos lo atribuyen al alma. No como un recurso poético, sino como una posibilidad real. ¿Y si, en ese umbral entre mundos, la conciencia todavía intenta comunicarse? ¿Y si esa lágrima es un mensaje cifrado, una última forma de conexión? Imagina que la muerte no es un apagón, sino una transición. Que el alma no se va de golpe, sino que observa, escucha, comprende. Y que antes de partir del todo, intenta dejarnos una pista. Algo pequeño. Algo puro. Algo imposible de ignorar. Una lágrima.
No un golpe. No un ruido. No una visión espectral. Solo una lágrima que cae desde un cuerpo sin vida, como si el alma nos dijera, estoy aquí. Te escuché. Me importas. Me voy, pero no del todo. ¿Qué ocurre si abrimos esa posibilidad? Si dejamos de pensar que el mundo está completamente contenido en lo visible. Si aceptamos que hay cosas que no entran en una radiografía ni en una tabla de datos. Que hay realidades que solo se revelan cuando estamos dispuestos a mirar con otros ojos. Las lágrimas de los muertos podrían ser una de esas realidades. En muchas culturas, estas lágrimas son vistas como un puente. Una señal de que la conexión no termina con la muerte física. De que existe una especie de memoria espiritual que trasciende el cuerpo y alcanza a quienes permanecen vivos. Un abuelo que se fue sin despedirse. Una madre que partió en silencio. Un amigo que se fue de forma abrupta. Y en todos esos casos, el momento en que el cuerpo derrama una lágrima, puede ser vivido como una visita. Un acto de presencia silenciosa. Y si, en lugar de preguntarnos cómo ocurre, nos preguntamos ¿para qué? Tal vez esa lágrima nos está diciendo que no estamos solos. Que el amor no termina. Que el vínculo no muere. Que la despedida no es abandono. Hay personas que, tras ver esa lágrima, cambiaron su vida. Empezaron a hablar con sus muertos. A sentirlos cerca. A escribirles. A cerrar heridas que nunca creyeron sanar. Porque entendieron algo profundo, que morir no es desaparecer. Es transformarse. Y que en esa transformación, lo más humano sigue existiendo, el amor, el perdón, la gratitud, el deseo de ser escuchado. Una lágrima puede contener todo eso. Así que la próxima vez que alguien te diga que los muertos no lloran, míralo a los ojos. Y respóndele con calma. No es el cuerpo el que llora. Es el alma, diciendo adiós. Y quizás, solo quizás, también diciendo. Estoy bien. Y tú, también estarás.